Buenos días y bienvenidos un día más a la serie de webinars de CRCC Asia. Como cada mes sabéis que estamos realizando una serie de webinars relacionadas con los diferentes temas que nos ocupan, todos relacionados con la economía china, con la posibilidad de hacer prácticas allí y el empleo. Y este mes nos vamos a centrar específicamente en las prácticas en el ámbito de las finanzas en China, que como sabemos es un ámbito que está muy en auge en este país. Como ya sabéis, yo soy Carlos Asensio y os doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro webinar. Como siempre, lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer una pequeña explicación sobre el sector de las finanzas y sobre nuestro programa de prácticas en este sector y luego podéis hacernos llegar todas las dudas que queráis. Os recomiendo que nos hagáis llegar las dudas cuanto antes, puesto que teniendo en cuenta que estamos haciendo este webinar en directo, si nos las hacéis muy al final puede que no lleguen a tiempo por la conexión. Entonces, si tenéis alguna duda específica a mitad de la presentación, no dudéis en hacérnosla llegar a través de la sección que veréis a la derecha para hacernos llegar una pregunta. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Ahora deberéis estar viendo ahí un PowerPoint con el título Prácticas de finanzas en China. Vamos a empezar. Los contenidos que vamos a revisar ahora, como os he comentado, son en primer lugar una panorámica sobre el sector de las finanzas en China, es decir, un poco para ver cómo es la situación económica y financiera de China desde su apertura al exterior. El segundo punto será hablar un poco de los programas de prácticas de CRCC Asia relacionados con el ámbito de las finanzas y un poco las posibilidades para estudiantes y graduados que quieran realizar prácticas allí. En tercer lugar, hablaremos de testimonios de participantes, gente que ha participado en nuestro programa en este sector y que puede un poco comentarnos cómo ha sido su experiencia. Y finalmente dejaremos, como siempre, un lugar para las preguntas y respuestas. Hablamos ahora del sector de las finanzas. Por todos es conocido que la economía china despegó finalmente en 1978 de la mano de Deng Xiaoping. Este propició una apertura al mundo tras muchos años de cerrazón económica. Esto supuso una serie de cambios. La primera, que la agricultura colectiva fue abandonada, por lo que las decisiones en torno a este sector, el sector agrícola, fueron revertidas a los campesinos, a las unidades familiares, y el Estado dejaba de controlar directamente la producción. Igualmente, otras actividades industriales y de servicios, no a gran escala, sino más a una media y pequeña escala, fueron liberadas de control gubernamental en un camino hacia la privatización, lo que también contribuyó a que se desarrollara de una forma mucho más potente, ya que se empezaba a regir por las leyes del mercado y no por las leyes del Estado. Igualmente, Deng Xiaoping promovió algo muy importante que fueron las zonas económicas especiales. Estas zonas económicas especiales supusieron el dotar a 14 ciudades costeras entre las provincias de Guangdong, Fujian y Hainan de un carácter especial y potenciar exclusivamente y de forma especial en estas ciudades que se dieron desarrollo de su economía. Como veis ahí en el mapa podéis ver algunas de ellas. Una de las más importantes y que actualmente ha sufrido uno de los mayores cambios de lo que eran antes de ser nombrada zona económica especial y después es la ciudad de Shenzhen, que es una de las ciudades en las que nosotros también ofrecemos prácticas. Como os he hablado, estas 14 ciudades gozaron de un estatus especial y se empujó especialmente desde el Estado que se desarrollaran económica y financieramente. Como veis ahí, algunas de las características que impulsaron esta mejora fueron incentivos fiscales para inversores extranjeros, algo que se hizo especialmente patente en ciudades como Shenzhen, al estar en la frontera con Hong Kong, potenció que muchas empresas comenzaran a ver a Shenzhen como una alternativa a la inversión normalmente realizada en Hong Kong. También esto supuso una gran independencia para actividades ligadas al comercio internacional, favoreciendo este mismo punto, es decir, que las empresas extranjeras comenzaran a comerciar con China y que China se abriera, sus importaciones y exportaciones se abrieran enormemente en relación con lo que estaban haciendo hasta el momento. Y finalmente todas las actividades orientadas a la exportación se comenzaron a regir por las fuerzas del mercado y se liberaron un poco de ese control gubernamental también. Todo esto propició que, especialmente en esas ciudades y también en otras de primer orden como Beijing y Shanghai, se comenzara a desarrollar una economía de mercado dentro de un estado de control normalmente estatal. Otro punto importante del crecimiento económico es que se ha orientado tradicionalmente a la manufactura y exportación. Es conocido que
China es uno de los mayores exportadores del mundo y que sus principales industrias son la textil y los complementos, como es obvio en países como España. La mayoría de productos de este sector son realizados en Asia y especialmente en China debido a los bajos costes y a la mano de obra más barata y también a la especialización de China en este sector. Y en otros sectores también industriales en los que China se ha especializado en cuanto a manufactura y exportación son el hierro y el acero, el cemento, los juguetes, la electrónica y automóviles. En el caso de la electrónica, ha comenzado siendo una producción de manufactura, sobre todo para estas empresas de otros países, pero poco a poco también se ha convertido China misma en una potencia de creación de electrónica y no solo de producción de los materiales y de los componentes. Este crecimiento económico chino que se ha desarrollado enormemente durante los últimos 30 años ha tenido un enorme impacto en el capital humano. Hay que destacar que con más de 1.000 millones de personas viviendo en ese país, la cantidad de mano de obra disponible en China es una de las mayores del mundo y es una de las grandes ventajas de la economía china, pues ha permitido que asumiendo bajos costes de capital humano se hayan podido desarrollar una enorme productividad. También hay que decir que esta mano de obra ha pasado de ser una mano de obra poco cualificada a estar enormemente cualificada y a mejorar enormemente su calidad, sobre todo debido a las mejoras en salud, pero también debido a las mejoras en la educación. Esto ha contribuido a mejorar el potencial de producción chino y a elevar el nivel de consumo de la población, creando una especie sobre todo de clase media de la que el país carecía hasta ese momento. Las tendencias principales de la economía china. Es importante destacar que el PIB chino ha crecido a una media del 10% durante más de 30 años. Es cierto que en los últimos años ha oscilado entre el 7 y el 9% y que se habla continuamente de que este ritmo de crecimiento se ha detenido un poco durante los últimos años, pero lo que es cierto es que China sigue creciendo muy por encima de la media de los países tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Su nivel de crecimiento, a pesar de haberse ralentizado ligeramente durante los últimos 2 años, sigue siendo muy superior al de cualquier país del mundo. Igualmente, desde esta apertura propiciada en 1978 por Deng Xiaoping, China se ha convertido en un país completamente distinto. Ha pasado de ser un país cerrado y cuyo comercio estaba sobre todo ligado a su región y sobre todo de forma interna, a ser un país enormemente abierto al mundo y con unas exportaciones muy significativas. Como dato, en el año 2008 las exportaciones de China ya sobrepasaron a Alemania y actualmente es un socio comercial principal de países tan relevantes en el comercio internacional como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Igualmente, China es uno de los países del mundo que atrae mayor cantidad de inversión extranjera directa, lo que produce que cada vez haya más empresas del mundo que tengan interés en introducirse en el mercado chino y prácticamente todas las grandes multinacionales ya lo han hecho. En relación con la modernización de su economía, es cierto que el sector que emplea más gente sigue siendo la agricultura por el gran número de personas que todavía se dedican a ella. Pero también es cierto que cada vez este empleo se distribuye de una forma más uniforme entre otros sectores industriales, especialmente en el sector servicios que está aumentando enormemente, dentro del cual se incluyen las finanzas. La clase media china igualmente está emergiendo con fuerza y eso hace que la demanda interna de productos y servicios haya aumentado enormemente, haciendo que esta economía pase de ser una economía en desarrollo, pobre y todavía poco modernizada, a ser una que ya está en plena transición a ser una economía completamente modernizada. Después de esta breve panorámica sobre la situación de la economía y de las finanzas en China, vamos a hablar un poco del programa de prácticas. En nuestro programa vamos a explicaros un poco en concreto qué tipo de subsectores y qué tipo de tareas se pueden realizar y empresas a las que se puede acceder participando en nuestro programa, pero es importante destacar que teniendo en cuenta lo que os hemos comentado de que durante los últimos 30 años China ha estado creciendo en torno al 10% y también habiéndose convertido en las ciudades principales de China en auténticos centros financieros internacionales, ya no solo a nivel regional, por ejemplo, de Asia, sino a nivel mundial incluso, teniendo sus propias bolsas de valores y teniendo su propio mercado financiero enormemente competitivo. Actualmente no hay un lugar mejor que este país asiático para tener una experiencia significativa en este ámbito de las finanzas y la contabilidad. En este sentido, podemos comentaros que participando en nuestro programa se puede acceder a diferentes
subsectores de las finanzas. Participando en nuestro programa se puede hacer prácticas en el ámbito del capital privado, también en empresas relacionadas con la administración de activos y de patrimonio y también en compañías de aseguradoras. También es posible realizar prácticas en el ámbito de la contabilidad, pero es cierto que ahí las habilidades de mandarín son necesarias. Hemos de decir que para participar en nuestro programa no es un requisito hablar chino, sino que es algo que impulsa mucho la candidatura, pero que no es algo que sea imprescindible, pero para algunas determinadas pues empresas o determinados puestos o sectores incluso, sí que es necesario tener habilidades y en el caso de la contabilidad es un requisito. También es cierto que no es posible hacer prácticas en bancos de inversión, especialmente porque las multinacionales chinas suelen tener su propio procedimiento de reclutamiento. Y también es cierto que sin chino mandarín no es posible trabajar en la bolsa de valores, como es obvio. Gestionar todos los elementos que están relacionados con trabajar en la bolsa de valores no es posible si no se tienen habilidades de chino mandarín, puesto que el lenguaje que se utilizará en ese contexto no va a ser el inglés. El código de vestimenta suele ser formal y el horario habitual suele ser como una empresa occidental de 9 a 18. Os vamos a traer aquí un ejemplo de compañía con la que hemos trabajado muchos años y en la que un gran número de participantes de todo el mundo de nuestro programa ha tenido la ocasión de hacer prácticas en ella, y es Pacific Asset Management. Pacific Asset Management es una compañía de servicios y productos financieros que está especializada en gestión del patrimonio privado y capital privado. También realiza otros servicios de gestión financiera, pero principalmente se centran en esos dos temas. Especialmente, Pacific Asset Management se centra en el ámbito de las transacciones internacionales y, sobre todo, opera entre China y los Estados Unidos. Podéis ver ahí los detalles de eso serían los diferentes elementos, la página web, el supervisor de esa empresa, el horario que se tendría trabajando y la vestimenta que se utiliza. Y podéis ver ahí también su localización. Pacific Asset Management se encuentra en Shanghai, en pleno Pudong, que es el distrito financiero, y está englobada pues, en toda esa serie de empresas con sede en China del ámbito financiero que tienen su base de operaciones en la que es ya conocida como la capital financiera de China, que es Shanghai. Os vamos a traer también un ejemplo de tareas para que podáis conocer un poco lo que una persona interesada en el ámbito de las finanzas suele realizar cuando participa en un programa de prácticas de los nuestros. Hemos de decir que el sector de finanzas es el más popular y demandado de todos los que ofrecemos. Es decir, nosotros ofrecemos prácticas en más de 15 sectores profesionales diferentes, pero el sector de finanzas es el primero a nivel mundial. Es decir, el mayor número de personas que participan en el programa de prácticas quiere tener una experiencia en finanzas. Nuestros programas están disponibles todos los meses. Hay una salida cada mes que podéis consultar en nuestra web y la duración podéis elegirla también, así como la ciudad. La duración es entre 1 y 3 meses y la ciudad, como habéis podido ver, pero posteriormente las volveréis a ver, son Hong Kong, Beijing, Shanghai y Shenzhen. Ahí os dejamos una lista de tareas, os voy a leer algunas de las más importantes. Estos son diferentes tareas que han llevado a cabo participantes de nuestro programa durante los diferentes experiencias de prácticas en empresas que nosotros les hemos encontrado en el ámbito de las finanzas y la contabilidad. Una de ellas sería, por ejemplo, analizar y definir los principales indicadores económicos de otros mercados, especialmente de Estados Unidos y Europa, y explicar cómo esto influye en el mercado de valores chino. También otras personas han llevado a cabo tareas relacionadas con seleccionar los artículos sobre macro y microeconomía china más relevantes publicados por la prensa extranjera. Y, sobre todo, también una actividad bastante usual es escribir artículos e informes sobre las relaciones de la Bolsa de Valores China a acontecimientos de índole global. Y esto también se puede ampliar a escribir artículos e informes relacionados con las finanzas, tanto del país de origen del candidato como de China, y realizar comparativas entre diferentes aspectos, desde legalidad aplicable a las finanzas, como diferencias en determinados impuestos que se aplican en el país de origen del candidato y en el país en el que se encuentra, que sería China, así como también estudios y predicción de posibles tendencias de mercado financiero tanto en China como en su país, y así como analizar también potenciales objetivos financieros o de transacciones realizadas entre el país de origen y China. Aquí os dejamos los elementos principales de nuestro programa de prácticas. Nosotros ofrecemos un programa que ya tiene una serie de elementos elaborados y que está diseñado para que el candidato no tenga que por su cuenta,
elaborar ningún elemento adicional, sino que simplemente nos deja en nuestras manos el diseño y la elaboración de todos los aspectos de su programa para poder gozar de la experiencia sin necesitar pues tener que él mismo planificar todos los detalles de su estancia. Lo más importante es que el tema de las prácticas, en este caso serían en finanzas, y luego pues ya pasaríamos al tema de contar siempre con un supervisor de habla inglés en la empresa, así como nosotros tramitaríamos el visado también. Un aspecto muy importante de nuestro programa es que nosotros proveemos directamente el alojamiento, así como lecciones básicas de chino a la semana. Otro elemento también muy importante del programa es que nosotros potenciamos mucho el networking y organizamos eventos sociales y culturales para todos nuestros participantes, de tal forma para que puedan conocer un poco más también esa otra parte de la realidad china. Es decir, toda su cultura, su sociedad, su entorno de negocios y no solo en el ámbito de trabajo. Como os hemos hablado ahí, las 4 ciudades en las que ofrecemos prácticas, como ya he comentado, son Shanghai, Shenzhen, Hong Kong y Beijing. A nivel de finanzas es cierto que el mayor atractivo para los estudiantes internacionales suele estar en Shanghai, puesto que es una capital financiera, y ahí podéis ver de hecho una foto del Pudong, el distrito financiero, pero es cierto que en cualquiera de los otras 3 también tenemos emplazamientos muy interesantes, especialmente Hong Kong, que también es una potencia financiera regional y también ya a nivel mundial, y Shenzhen y Beijing, sobre todo porque ambas ya tienen también su propia bolsa de valores y además son Beijing por ser la capital y Shenzhen por ser ahora actualmente conocido como el Silicon Valley chino y la base de muchas empresas, sobre todo chinas, del ámbito de las telecomunicaciones, la tecnología y de la ingeniería, se han convertido también en centros financieros, aunque quizá más a nivel regional. Os queremos hablar también de otro programa relacionado, que es el curso de negocios y finanzas en China, ya que desde nuestra empresa no solo gestionamos los programas de prácticas en finanzas que os hemos mencionado, sino que podéis incluso combinarlos con este curso. Nosotros ofrecemos un curso que tiene normalmente 2 o 3 ediciones al año y es un curso intensivo de 2 semanas que tiene lugar o bien en Beijing y en Shanghai, es decir, una semana en cada uno, o bien en Hong Kong y Shenzhen, también una semana en cada uno. Este curso supone el conocimiento de primera mano del mundo de las finanzas y los negocios en China, de una forma muy práctica y muy aplicada. Es decir, sobre todo se trata de visitas a empresas, de presentaciones por parte de oradores expertos en determinados temas de la economía china y sobre todo eso, a visitas a empresas y a zonas económicamente especiales para ver un poco cómo se han desarrollado. Este curso es impartido en asociación con otras empresas muy importantes del sector, como pueden ser KPMG, Lehman Brown o Vermilion, y también incluye básicamente una panorámica por todos los temas principales de los negocios y las finanzas en China. Esto incluye pues, desde el crecimiento de las pymes hasta las diferentes oportunidades de inversión hoy en día en China, como las tendencias del capital privado o incluso también otros elementos relacionados con la política monetaria china. Este curso, como os comento, son 2 semanas y puede ser combinado con las prácticas, es decir, se puede realizar 2 semanas de prácticas y luego directamente 2 semanas de curso, perdón, y luego comenzar directamente prácticas en una empresa en cualquiera de las 4 ciudades. Bueno, ya hasta aquí un poco todo el contenido. Lo que os voy a hacer es un poco explicar los siguientes webinars que vamos a realizar durante este año para que os mantengáis informados. El siguiente será el 10 de junio, también a la 1, hora española siempre, y será sobre derecho. Trataremos un poco primero el ámbito, en qué situación se encuentra actualmente el ámbito legal en China y luego lo hablaremos en concreto sobre nuestro programa, las diferentes oportunidades y diferentes posibilidades dentro de nuestro programa para alguien que le interesa este ámbito. El 12 de agosto hablaremos sobre la historia y la cultura china y el 7 de octubre hablaremos ya más en genérico sobre viajar por China, para lo que también hablaremos sobre el programa de Dragon Trip, que es de una compañía anexa a CRCC Asia que realiza tours por toda China. Recordad siempre que todos estos vídeos son posteriormente subidos a YouTube, a nuestro canal, una vez son editados y terminados, por lo que siempre podéis recuperarlos cuando queráis y podéis hacernos llegar las dudas también que queráis o incluso pasárselo a gente que no ha podido asistir. Y ahora es el momento de que nos hagáis llegar algunas preguntas que podáis tener por ahí. Vamos a ver. Un momentito, que vamos a ver si nos ha llegado alguna pregunta. Vale.
Sección de preguntas. Vale, vamos a esperar. Aquí, vale, nos han llegado alguna. Vamos a ir seleccionándolas para que las veáis. Seleccionada la primera es de Marta Rodríguez y nos pregunta: hola, estoy estudiando ADE y me gustaría saber si a la hora de querer hacer prácticas en finanzas se necesita algún tipo de experiencia. Vale, esta es una pregunta interesante porque no he tratado este tema. Es cierto que el ámbito de las finanzas es un ámbito muy competitivo y en el que, al tener tanta demanda y también al ser un ámbito en el que se suele seleccionar sobre todo a candidatos muy especializados en el ámbito, suele ser desde fuera visto como muy complicado poder acceder al mismo. No obstante, teniendo en cuenta que lo que nosotros ofrecemos son prácticas profesionales, es decir, sobre todo orientadas a gente con ninguna o muy poca experiencia profesional, no hay problema. Es decir, una persona con estudios relacionados con las finanzas, en este caso ADE, en el que sabemos que hay una sección o una parte muy importante de la carrera que está relacionada con este ámbito, no tendría problema para acceder a unas prácticas de nosotros. Lo que sí es cierto es que hay una criba muy grande en este ámbito a nivel de conseguir buenas empresas y a nivel de obtener un puesto interesante dentro de la industria, pero para conseguir unas prácticas, en principio, no habría ningún problema, simplemente cumpliendo los requisitos básicos, que son el tener un nivel de inglés que permita realizar las prácticas sin problema, es decir, mínimo, intermedio, alto, y luego ya una formación adecuada al ámbito de las finanzas. Es decir, por ejemplo, ADE no habría problema, no es necesario haber estudiado finanzas en concreto o tener un máster para especializarse, sino que todo irá en función de la experiencia y también de la formación académica del candidato. Entonces, no hay problema en ese sentido. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Por aquí la vamos a seleccionar. De Francisco Céspedes, que nos dice: hola, soy diplomado en Ciencias Empresariales y además poseo un máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas. Me gustaría saber los requisitos necesarios para optar a estas prácticas. Vale, creo que un poco ya lo hemos mencionado, pero está bien, lo vamos a volver a recapitular. Los requisitos básicos para poder participar en el programa son dos. Por un lado sería el nivel formativo, es decir, ser estudiante universitario o incluso ser ya graduado. No tenemos problema con ello. Puedes estar todavía estudiando en la universidad o puedes haber ya finalizado tus estudios relacionados con el ámbito de las finanzas. En tu caso, Ciencias Empresariales y un máster en Contabilidad y Finanzas es perfecto. Es una formación perfecta para realizar prácticas en China. Y la segunda es el nivel de inglés. Como os he dicho ya al principio, no es necesario hablar chino, no es un requisito. Se puede participar en el programa sin tener, de hecho, ningún conocimiento del idioma. Pero hay que tener un buen dominio del inglés. Es decir, nosotros incluso realizamos un procedimiento de selección en el que se incluye una entrevista en inglés. No es necesario aportar ningún título concreto, pero sí que es necesario demostrar a través de esa entrevista que se puede realizar prácticas en inglés. Esta entrevista es una entrevista común sobre tu trayectoria, tu currículum, tu experiencia profesional, tu formación académica y demás, y en la que tú también nos vas a explicar un poco en concreto qué estás buscando con estas experiencias. Todo ello lo que hará es que veamos un poco si tu nivel de inglés es razonable y se puede considerar para realizar prácticas allí. Luego, el tema del chino es cierto, como os digo, que no es un requisito, pero todo el conocimiento que se tenga sobre el idioma también siempre ayuda, puesto que al estar en ese país van a valorar enormemente si el candidato tiene algún conocimiento del idioma. Vamos a ver, creo que ya no hay ninguna pregunta más. De todas formas, cualquier pregunta que se haya quedado, porque a veces nos pasa que cuando nos hemos ido nos llega alguna pregunta tardía, nos podéis escribir a spain@crccasia.com o incluso también a través de nuestra web hay un formulario en el que también podéis poneros en contacto con nosotros. Vamos ya para terminar a despedirnos. Vamos a dejaros con nuestra presentación para que veáis un poco. Aquí tenéis un poco cómo se solicitaría el programa. Nosotros funcionamos todo a través de Internet, por lo que solo es simplemente rellenar un formulario que ahí podéis ver en una captura de la web donde se encuentra. Y es un formulario básicamente sobre vuestros datos personales, formación académica, responder a una serie de preguntas pues sobre vuestro interés en China y luego ya finalmente adjuntar el currículum en inglés. Podéis hacer la solicitud y llegar hasta el final del procedimiento sin ningún tipo de compromiso. Es algo que es gratis y que podéis incluso llegar hasta ser seleccionados al final de todo y no tener que participar si no queréis.
Aquí os dejamos nuestras redes sociales, principalmente actualmente importantes. Estamos en Facebook y Twitter, que son las dos más importantes. En ambas tenemos actualizaciones diarias tanto sobre China como sobre nuestros programas, es decir, podéis dirigiros a cualquiera de las dos para informaros sobre aspectos que os interesen de nuestros programas y también para contactarnos directamente también es una buena opción. Y luego otra opción muy interesante es el Tumblr, que es un blog en el que podéis encontrar de todo, desde consejos para ir a China hasta pues lugares que visitar en las ciudades, curiosidades sobre China o cómo están determinados sectores, cómo es la situación de determinados sectores económicos en China. Y bueno, y aquí os dejamos ya finalmente nuestras oficinas. Simplemente, bueno, para terminar, daros las gracias por haber venido, acudido a nuestro webinar. Esto será subido a Internet automáticamente a lo largo de esta tarde o mañana y podéis volverlo a ver las veces que necesitéis. Recordad que el próximo webinar tendrá lugar dentro de 2 meses, que será sobre el ámbito del derecho en China y estáis invitados a participar. Esperamos que os haya gustado y, bueno, esperamos todas vuestras consultas y vuestro interés. Muchas gracias. Hasta luego.